Bien, queridos estudiantes, vamos a empezar la clase del día de hoy, ¿no? Ya vimos un poco de estos temas, ¿sí? Vimos acerca de los objetivos, hablamos acerca de la introducción. Creo que nos quedamos en la jerarquía de las leyes. ¿De qué forma, en cierto sentido, ¿no?, se prioriza cada una de ellas partiendo de la principal, ¿no?, como es la Constitución de la República del Ecuador, ¿no?, los tratados y convenios internacionales, donde está mucho campo en el cual se va a desenvolver el licenciado en comercio exterior. Otro de los puntos, ¿no?, que son las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, ordenanzas, los reglamentos, ¿sí?, y resoluciones y acuerdos. ¿Okay? Como ustedes pueden darse cuenta, ya han revisado algunas de las leyes que en todo caso se dan dentro del territorio nacional en la materia que le antecedió a esto. Ahora vamos a trabajar un poco con un segmento de la población. ¿A quienes me refiero? A las personas que efectúan cierto tipo de transacciones a nivel interno como a nivel externo, ¿sí? Y como el marco jurídico legal les permite y les faculta hacerlos. Ahí tenemos estos primeros puntos que son las personas naturales y las personas jurídicas. Definiciones que están dentro de la facultad reglamentaria, como son las leyes, ¿sí? Tenemos ahí la definición de persona natural y persona jurídica. A ver, alguien que me ayude leyendo, por favor. Yo, profe. A ver, adelante. Personas naturales son todo individuo de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo o condición, según lo determina el artículo 41 del Código Civil. Personas jurídicas son personas ficticias o de mera creación jurídica capaces de adquirir derechos y contraer obligaciones civiles de orden económico y de ser representadas judicial y extrajudicialmente, según lo impone el artículo 564 del Código Civil. Existen dos aspectos fundamentales. Los derechos y obligaciones que contraen las personas jurídicas son de tipo patrimonial y económico y serán representadas por una o varias personas naturales para la consecución de sus actos. Perfecto, muchas gracias. Entre algo, entonces, ustedes se dan cuenta cuál es la definición enmarcada en la ley, ¿no?, de lo que es una persona natural y jurídica, ¿sí? Y las grandes diferencias parten de cada uno de estos artículos. En lo que es las personas naturales, siempre se lo va a identificar como la especie humana, ¿no?, en particular. Las personas jurídicas, en cambio, siempre van a ser las personas ficticias. No lo percibimos con los sentidos, pero sabemos de su existencia, ¿no? Tendrán ambos los mismos derechos y también las mismas obligaciones para los actos referentes a la parte mercantil, a la parte comercial y por ende también a la parte tributaria. Eso en lo que respecta a estas dos definiciones que nosotros encontramos dentro del Código Civil. Vemos que es el derecho público y el derecho privado. A ver, otra persona que me ayude leyendo. Yo. Adelante, por favor. El derecho público regula la relación entre entes públicos y las del Estado con los particulares. Se puede hacer solo aquello que la norma expresamente permite a quien es el competente para ello. Código Orgánico Integral Penal, Código Tributario, Ley de Régimen Tributario Interno, Ley Orgánica de Aduanas. El derecho privado regula la relación entre los particulares sin la intervención del Estado. Se puede hacer todo excepto aquello que la norma expresamente prohíbe hacer. El Código Civil, la Ley de Compañías y el Código de Comercio. Muy bien.
Entonces, en esta parte, ustedes se dan cuenta cómo el derecho público va a regir a todos los entes dentro de un Estado, sean naturales o jurídicas, por todos sus actos que ejecutan, ¿no? Un ejemplo, ¿no? El derecho a la vida, ¿no? ¿Sí? Nadie tiene el derecho a quitar la vida a cualquier otra persona. Otro punto dentro del derecho público es el derecho a la salud, ¿no? Y esa es una de las razones por las cuales el Estado tiene sus políticas de salud, ¿no? Con los cuales regula, controla y actúa sobre todos los casos, ¿ya?, que enfrenta la sociedad de un Estado, ¿ya?, en lo referente a enfermedades. Y tenemos uno de los casos más actuales, que es lo de la pandemia que estamos viviendo, y cómo los Estados, no únicamente a nivel interno, sino a nivel externo, se preocupan por garantizar, ¿ya?, la protección para cada uno de los habitantes, ¿sí? Esa es la razón principal por la cual se está adquiriendo, ¿ya?, vacunas, se está adquiriendo diferentes tipos de equipos de bioseguridad para precautelar esto, ¿no?, la integridad física de los habitantes de cada uno de los estados. Otro punto dentro del derecho privado, ¿no?, ahora ya enmarca un interés entre los particulares, ¿ya? Uno de los casos, ¿ya?, que siempre se trae a colación es el derecho que yo tengo, ¿ya?, para permitir el acceso a mis instalaciones, ¿sí?, a los individuos. Ahí entra el derecho privado, ¿sí ven? Otro punto del derecho privado es, por ejemplo, yo determino, ¿ya?, cuántos van a ser los accionistas para poder constituir la compañía, ¿sí ven? Entonces, ahí también tengo, ¿qué cosa? Acción del derecho privado, y siempre se va a hacer todo excepto aquello que la norma expresamente prohíbe. O sea, lo que me indique que no lo puedo hacer en ese momento, ¿ya?, no se podrá llevar a cabo. Preguntas acerca de derecho público y privado. ¿No hay? ¿No hay preguntas? Muy bien. Entonces, ahora yo quiero que me presenten una diferencia entre el derecho público y el derecho privado. A ver. A ver, vamos haciéndolo actual, porque este curso está bien callado. Tengo bastantes voluntarios. A ver, Zurita. ¿Zurita no está? Ok. Sí, presente. A ver, díganos. ¿Me repite la pregunta, disculpe? Mala actuación. Nice. Gracias, Zurita. A ver, Lucas. Yo, profe. La diferencia entre el derecho público y derecho privado es, por ejemplo, que el derecho público está regido por el Estado y el derecho privado es por alguien en particular. Por ejemplo. Particular, por ejemplo, como usted decía, No, en una olvídeme ese ejemplo. empresa. Quiero sus ejemplos. Un ejemplo de derecho privado. Donde vea la diferencia entre el derecho público y privado. A ver, vamos con Solís. Sí, profesor, en el derecho público interviene una persona particular y el Estado. Y en el derecho privado, un particular sin la intervención del Estado. Ya, un ejemplo. Aparte de lo que usted ya dijo, Correcto. en el derecho público podría ser derecho que se iba a trabajar. Muy bien. Perfecto. En el derecho privado.
Tomando ese mismo ejemplo. O sea, podrían ser las obligaciones que tienen las empresas con el trabajador. Eso es derecho público, porque son las mismas para todas las personas que trabajan. ¿Cuál sería el derecho privado? A ver, vamos con otro. A ver, Intriago. Ah, no, Intriago ya participó. Él leyó. Usted ya tiene su buena actuación. Todos los que leen también ya tienen su buena actuación. Hay que premiar siempre a los que actúan de forma voluntaria. A ver, Tenesaca. Un ejemplo. A ver, primero, las diferencias entre un derecho público es que el derecho público son colectivos, mientras que el derecho privado son individuales. Y un ejemplo. ¿Dónde dice eso que el derecho público son colectivos y el derecho privado son individuales? ¿Dónde leyó eso? O sea, que el derecho público son relaciones que tienen entre el Estado y con particulares, y mientras tanto que el derecho privado solamente son entre particulares. Ya, eso es otra cosa. ¿No? Profesor, el matrimonio podría ser un derecho privado. El matrimonio es un derecho público, porque la ley establece que todos van a tener la igualdad de condiciones, ¿sí?, para poder unirse en derecho de forma legal, ¿sí?, y bajo las condiciones que el Código Civil lo manda. Derecho público. A ver, vamos. A ver, Tenesaca. El derecho público tal vez sería los militares, tal vez. Derecho público, los militares, perfecto. El derecho a la seguridad externa, Y, ¿no? sí, y el derecho privado sería algo como Siempre el mismo caso de la el trabajo. seguridad. ¿Cuál sería? El derecho El privado. trabajo. No, el trabajo es un derecho público. Ya, eso lo dijo Solís. ¿Sí? No flaqueemos ya la información. Quedó uno de sus compañeros. Muy bien. A ver, vamos al último antes ya de dar una conclusión. A ver, Alison Zambrano. Dígame. ¿Perdón? Disculpe, dígame. Le escucho. ¿Qué, el ejemplo o la diferencia? Le escucho. A ver, el derecho público es donde conjunto de normas que regula el Estado con un particular, y el derecho privado solo rigen a un particular. Un ejemplo de un particular puede ser el matrimonio. No, ya lo dijimos. Silencio. Puede ser los cumplimientos de un contrato. ¿Eso qué será? ¿Derecho público o derecho privado? Derecho privado. Ok, muy bien. Correcto. Ahí estuvo perfecto. Bien. Recordemos algo. Siempre cuando hablo de derecho público, ya va a ser en general para todo el Estado. ¿Sí? Puede ser una persona con el Estado o muchas personas con el Estado. Recordar esos puntos. Por eso quise aclarar lo que su compañero acabó de decir, ¿no? Otro punto. Siempre, ya, ese va a ser el derecho que ustedes adquieren en el momento de ser ciudadanos dentro de un Estado. Por ejemplo, ¿ya?, ustedes tienen el derecho público a ir a cualquier parque público, ¿sí se dan cuenta? Ustedes tienen el derecho público a sacar, ya, certificados, ya, para poder transitar dentro del territorio nacional, como también para ser representantes del Estado ya a nivel externo. Ahí viene la cédula de ciudadanía, también la cédula de identidad, y cuando hablo a nivel externo viene a ser
los respectivos pasaportes. ¿Sí ven? Todo eso es derecho público. Cuando hablo de derecho privado, siempre van a intervenir los particulares. Puede ser un particular o N cantidad de particulares, no como lo dijo su compañero hace poco, ¿ya? Que igual le agradezco porque es una muy buena aclaratoria, ¿no? Entonces, ¿a dónde nos referimos con este caso? ¿Ya? Ustedes tienen el derecho, por eso es que les decía cuando citaron lo del trabajo, si bien es cierto el derecho al trabajo es un derecho público, pero dentro del derecho público está el derecho privado. Ustedes, en el caso de ser personas que van a brindar su servicio, ya ustedes tienen el derecho particular a elegir dónde van a ir a trabajar, ¿no? No tienen nadie por qué imponerse, ¿sí? De la misma forma, las empresas para contratar, ellos tienen la potestad de saber a quién contratan, ¿está claro? Y va a ser en función de qué cosa, de las capacidades que tenga tanto de praxis como de metodología que hayan adquirido a través de los estudios aprendidos. ¿Sí ven? Ese es el derecho privado, ¿no? Cogiendo el otro ejemplo que nos dijo acerca de los militares, ¿no? Eso es seguridad externa, pero es seguridad pública. Cuando se presenta algún conflicto, los militares no es que van a defender a una área dentro del Ecuador, sino ellos van a defender a todo el Estado en general, si se dan cuenta. Y si lo analizo desde el derecho privado, ¿cómo lo enfoco? Por ejemplo, la contratación de seguridad privada. ¿Sí ven? Entonces, ¿quiénes lo van a contratar? Quienes tengan la capacidad adquisitiva y quienes tengan la necesidad. ¿Sí ven? Ahí tengo el análisis donde interviene tanto el derecho público como el derecho privado. ¿Alguna pregunta acerca del tema? ¿O quedó claro? ¿Sí? Muy bien. Continuemos. Veamos estos objetos del derecho que son, ¿ya?, tipos de bienes por los cuales van a interactuar, ¿ya?, los agentes económicos, van a interactuar, ¿ya?, las personas naturales y jurídicas con un propósito en particular de obtener un bienestar común, ¿no? Entonces veamos cuáles son estos objetos del derecho. A ver, ¿alguien que me ayude leyendo? Yo, por favor. Vamos ahorita. Objetos del derecho. Las personas naturales o jurídicas constituyen su patrimonio a través de los denominados bienes, que significa que simplemente son las cosas susceptibles de la apropiación. Se clasifican con el objetivo de distinguir las normas con las que se han de regir. Estos pueden ser: los bienes consisten en cosas corporales o incorporables corporales. Son los que tienen un ser real y pueden ser percibidos por los sentidos como una casa o un libro. Incorporales son los que consisten en meros derechos, como los créditos y la servidumbre activa. Bien, entonces aquí ustedes se pueden dar cuenta cómo cuando nos referimos a los objetos del derecho, ¿qué van a hacer? Si no, van a ser bienes que van a estar dentro del patrimonio de cada una de las personas que hemos analizado, ¿ya? Recordar que existen dos tipos de personas para efectuar las transacciones, ¿sí?, que son las naturales y jurídicas. Estos tipos de bienes, ¿sí?, que son los objetos del derecho, tendrán dos tipos de clasificaciones, que van a ser las corporales y las incorporales. Recordar algo, cuando hablamos de corporales, va a ser todo lo que perciba sus sentidos. Recordar, esa es, digámoslo así, la clave para la definición de bienes corporales. Los bienes incorporales, bien es cierto, aquí los sentidos no los pueden percibir. Por eso se han puesto dos ejemplos, los más comunes. Uno, los créditos. Cuando ustedes van a una entidad financiera, solicitan a lo mejor
algún tipo de financiamiento, llamado crédito de consumo, microcrédito, entre otros. Si bien es cierto, ¿ustedes lo pueden percibir con los sentidos o no? ¿Se ven? ¿No se dan cuenta? A eso se denomina bien incorporal. No lo tangibilizamos, pero sabemos que está ahí. Otro punto que es las servidumbres activas. Son la denominada prestación de servicio. Ustedes se dan cuenta, aquí, en este momento, tenemos una servidumbre activa. ¿Cuál es? La enseñanza, la capacitación. Les pregunto, ¿ustedes pueden tangibilizar el conocimiento? ¿Se ven? No lo podemos tangibilizar. En ese momento, esto pasa a ser un bien incorporal, que ustedes ya, ¿dónde lo van almacenando? Tanto en su consciente como en su subconsciente. Recordar eso. Entonces, ahí tenemos ya estas dos grandes clasificaciones dentro del derecho y está estipulado en el Código Civil. ¿Preguntas? ¿No? Muy bien. Bien, esto dejémoslo más adelante. Aquí tenemos otro tipo de clasificaciones de los bienes, en los cuales van a estar los bienes nacionales, ya los bienes dentro de los estados fiscales y los bienes municipales. Los bienes nacionales van a ser privados y públicos, ¿no? Un ejemplo, las compañías. Otro ejemplo, los derechos de propiedad de ciertos tipos de bienes dentro del área geográfica del Estado. En el caso de los bienes públicos son las carreteras, parques, ¿sí? Entre otros. Ahí tengo también el estado fiscal, donde está el derecho privado, ¿sí? Donde lo ejecuta, los bienes municipales, que son de dominio público y privado. ¿Sí? Son todas esas macroconstrucciones que se hacen dentro de cada gobierno autónomo descentralizado, denominándose así tanto a las prefecturas, municipios, ¿sí? Consejos parroquiales, entre otros. El dominio o propiedad, ¿no? Aquí comenzamos a ver ya otro tipo de clasificación de los bienes basado en el derecho de posesión. A eso se refiere con el dominio o propiedad dentro del derecho real, ¿sí? Y ahí tenemos qué cosa, que siempre va a ser una cosa corporal en la mayoría de los casos. Pero también tenemos qué cosa, las incorporales, ¿ya? Con la diferencia de que cuando la tenemos el dominio de forma corporal, nosotros podemos gozar, nosotros podemos disponer de eso basado en las leyes. ¿Sí? Recordar esos puntos. ¿Ya? Respetando también, ¿qué cosa? El derecho ajeno. A eso se refiere con la propiedad privada, que puede ser individual o social. Dentro del dominio de propiedad de los bienes incorporales, como lo podemos verificar aquí, ¿sí? Si bien es cierto, va a tener un dominio de propiedad, el bien incorporal, pero el que lo va a usar va a ser otra persona y a esa se denomina el usufructuario. O sea, el que va a hacer el uso del bien, ¿ya? Que en el caso de los bienes incorporales, por lo general, no es el dueño. ¿Sí? Un ejemplo, tomando ya el caso que vimos hace poco acerca de la enseñanza. Si bien es cierto, yo tengo el dominio o propiedad sobre mi conocimiento, ¿está claro? Pero en el momento que les doy la enseñanza, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Que ustedes lo utilicen a ese conocimiento. ¿Con qué propósito? ¿Cuál va a ser el propósito de que ustedes reciban esta enseñanza? Les pregunto. Tiene dos, un micro y un macro. ¿Cuál va a ser el micro? A ver. El micro ya, va a ser
que ese conocimiento que están adquiriendo les va a permitir pasar la materia. ¿Está claro? Pasar este semestre sin problemas. El macro es que la aprobación de esta materia, al igual que las otras, les va a permitir a ustedes obtener, un título profesional. ¿Sí ven? ¿No? Ahora, si que ustedes el conocimiento ya lo llevan a la práctica, que es la denominada praxis, eso les va a hacer ganar experiencia. Si están dando cuenta cómo, si bien es cierto, el dueño del dominio o propiedad de ese conocimiento no está siendo el beneficiario final, sino quién va a ser el usufructuario. Y esa es una de las grandes diferencias, ¿ya?, entre los bienes corporales y los incorporables. Muy bien, continuemos. Aquí dentro del derecho real se trata siempre de presentar una legalización de la misma, y ahí tenemos los derechos de propiedad intelectual y se referencia a los autores, ¿no? Por ejemplo, tengo un libro que, si bien es cierto, muchas personas lo van a leer, pero los derechos de propiedad siempre van a ser del creador, refiriéndose como los autores. Cuando hablo de las cosas comunes, son los bienes naturales, por ejemplo, las playas, los parques, ¿ya?, las montañas, los cerros. Bien es cierto, todos los habitantes de un estado, ¿ya?, que tienen la nacionalidad, ¿ya?, identificado en la cédula de ciudadanía, son propietarios de todas las cosas comunes, ¿sí? A eso es lo que se refiere con este dominio de propiedad. Por ende, tienen que precautelar la integridad de todo el Estado para el buen vivir, ¿sí? Preguntas acerca del dominio de propiedad. ¿No? Muy bien. ¿Podría Ahora, seguir dando un ejemplo? O sea, desglosándolo un poquito más. ¿cuál? El dominio de propiedad ese, Muy bien, por favor. claro. A ver, ¿pero de cuál? ¿Cuál es el que le quedó confuso? El que acabo de explicar, El de por las favor. cosas, el de las cosas comunes, ¿no? Sí. ¿Ya? Bien. En el momento en que usted nace dentro de un estado, automáticamente usted tiene la nacionalidad, ¿sí?, por nacimiento y por residir en ese estado. Eso le da todos los derechos, como también las obligaciones de un ciudadano, ¿sí? Y uno de los principales derechos que uno tiene es poder ya circular por todo ese territorio nacional, claro. Usted ocupa todo lo que son los bienes comunes, ya, que son los bienes públicos, denominados así, las carreteras, las playas, ¿sí ve? Ya, usted puede ir a cualquier parque ecológico en general, ¿no? En caso de aquí de la ciudad, ustedes pueden ir a los nuevos parques que se han creado, Malecón 2000, ¿no? Entre los parques Amanes, ¿sí ven? Porque se los identifica que ustedes también tienen el derecho a propiedad como cualquier ciudadano dentro del territorio nacional, ¿sí? Ahora sí queda un poco más claro. Sí, ahora sí. Ok. Vamos a tomar la lista. Muy bien. Alvarado. Presente, profesor. Avilés. Presente. Vázquez. Presente. Bien. Cabezas. Presente. Cantos. ¿Dónde está Cantos? Castillo. ¿Dónde está Castillo? Perfecto. Contreras.
Nuestra Contreras. Bien. De la Cruz. Presente, profesor. Presente. Contreras, presente. De la Cruz. Presente. Gómez. Si no responde a la lista, automáticamente tiene falta, ¿sí? Gutiérrez. Presente, profe. Ibarra. Presente. Intriago. Presente. Lavalle. Presente. Lucas. Presente. Macías. Presente, profe. Mora. Presente. Muñoz. Otoya. Presente, profesor. Padilla. Presente. Manchana. Presente. Pérez. Presente. Rivera. Presente. Rodríguez. Presente. Segura. Presente. Solís. Presente. Solórzano. Presente. Tenesaca. Presente. Valencia. Presente. Yepes. Zambrano García. Presente, profesor. Zambrano Nivesela. Presente. Zambrano Rodríguez. Presente. Zurita. Presente. Muy bien. Vamos a alguien me escrito en el chat. Contreras presente. Sí, ya le puse. Muchas gracias, Contreras. Ok, estudiantes que no han venido el día de hoy. Santos, Castillo, Gómez, Muñoz y Yepes. ¿Claro? Mister, Dígame. una consultita antes de que empiece la clase. Es que yo también aquí en este curso estoy solo matriculado en este curso. No sé si tenga algún chat de WhatsApp o algo así. Muy bien, ponga su chat, su número aquí por el chat, ¿no? Para que el presidente del curso ya arme el grupo de WhatsApp y por ahí se puede poner cualquier comunicación. ¿Ya? Aquí, Ok, mister, muchas gracias. aquí ya les di mi número para crear el grupo de WhatsApp, ¿o no? ¿Ya tienen directiva? ¿O todavía no? No nos ha dado el número. Muy bien, ya se lo voy a poner aquí. Ahí envié el link para que se unan al grupo. Muy bien, ahí está mi número, por favor, agrégueme. ¿Sí? Eso servirá para mejorar la comunicación del curso, ¿sí? Por favor, como siempre les digo a todos mis estudiantes, ¿ya? En los chats siempre se tratan temas académicos, ¿sí? Por favor. Muy bien. Gracias, miss. Continuemos. Entonces, aquí ya comenzamos a trabajar acerca del derecho de dominio o propiedad, en el cual vemos características y facultades. Dentro de las principales características del derecho de dominio o propiedad está que siempre va a ser real y va a ser absoluto. Dentro de el derecho real es la perpetuidad. Si yo adquiero un bolígrafo, lo tengo de forma in situ, ¿no? Y se asume que es de forma perpetua hasta que pierda su uso. ¿A qué me refiero con esto? ¿No? Hasta que sea útil, ¿no? En lo que se respecta a absoluto, es que el único propietario de este bien va a ser el titular. No va a ser de otras personas. ¿Claro? A eso se refiere con que el derecho de dominio de propiedad es absoluto, excluyente o exclusivo, que no va a ser del resto. Es única y exclusivamente de su titular. Por ejemplo, cuando adquiero un vehículo,
¿sí? Y en la carta de compraventa y posteriormente en la matrícula sale mi nombre, en ese momento el derecho de dominio o propiedad ya es única y exclusivamente del ciudadano al cual tiene el número de cédula registrado en la matrícula. ¿Está claro? Y eso va a ser excluyente o exclusivo. ¿Sí? Eso con las características del dominio de propiedad. También tengo lo que son las facultades, y ahí encontramos qué cosa, qué es lo que me permite el derecho de dominio. Tres cosas. En la primera es el uso del bien, ya sea corporal o incorporal. En el segundo es el usufructo, ¿ya? En este caso, yo puedo adquirir el bien, puede ser corporal o incorporal, pero transfiero el uso, ¿sí? Pongamos un ejemplo. Yo puedo, el mismo ejemplo del carro, yo adquiero el vehículo, si bien es cierto, yo adquiero la facultad de uso, pero lo cedo a un familiar, puede ser a un hijo, ¿no? Que ya cumple la mayoría de edad, y le digo, utiliza mi vehículo ahora, hasta que yo lo necesite. En ese momento, él está haciendo usufructo de él. Otro caso también podría darse, ¿no? que las compañías, por lo general, adquieren vehículos, ¿no? Y que están matriculados a nombre de la persona jurídica. Pero ¿quiénes los utilizan? Pues en muchos casos son los mandantes, los gerentes, ¿ya? Los jefes departamentales, o también el personal, ¿ya? Que se dedica a la parte operativa. En este caso, cada uno de ellos van a ser los usufructuarios. ¿Está claro? ¿No? Porque están haciendo uso, ¿sí? De un bien, ¿no? Que no está a su nombre, pero con el consentimiento. Ahora vamos a poner el otro caso, que estos mismos colaboradores de esta empresa utilizan el vehículo, pero sin el consentimiento de la persona jurídica, en este caso de la compañía. En ese momento se produce el abuso, ¿sí ven? Que está tipificado, y ustedes lo pueden ver, y se hace sin el consentimiento del propietario. Esas son las características y las facultades del derecho de dominio o propiedad. ¿Preguntas? ¿Quedó claro? Muy bien. Modos de adquirir el dominio. Tenemos los siguientes, ¿no? Por ocupación, y van a ser única y exclusivamente los bienes muebles. Por accesión, ¿sí? Que son los bienes muebles e inmuebles. Por tradición, que son los bienes muebles e inmuebles. Por sucesión por muerte, ¿ya? Bienes muebles e inmuebles. Y por prescripción, ¿sí? Bienes muebles e inmuebles. Y son las formas en las cuales se puede adquirir, ¿ya? El dominio. ¿Preguntas? No hay. Perfecto. Yo tengo una pregunta, si me podría, si me podría dar un ejemplo de prescripción. Prescripción. Muy bien. Un ejemplo. Uno de los casos que siempre lo cito con mucha recurrencia es cuando se produce este tema de la posesión efectiva. ¿Qué se refiere con esto? ¿Ya? Que un ciudadano ya ocupa un área geográfica que tiene un derecho de dominio de otra persona, pero pasan N cantidad de años estipulados en la ley en el cual prescribe ya el derecho de dominio del titular, y en ese momento la persona que ocupó esa área física puede hacer acción para poder obtener el dominio de adquisición de ese bien.
¿sí? Entonces, él lo está adquiriendo basado en una prescripción del derecho de dominio del anterior dueño, ¿sí? Ese es uno de los casos más presentes. ¿Qué otra pregunta más tienen? ¿No hay más? Muy bien. A ver, yo les pregunto a ustedes, entonces. Padilla. ¿Está aquí Padilla? Presente, profe, dígame. Muy bien. Un ejemplo del modo de adquirir el dominio por accesión. Disculpe, profe, ¿me puede repetir la pregunta? Tengo algo mal en internet, si no es mucha molestia. Por supuesto. Un ejemplo del modo de adquirir el dominio por accesión. ¿Qué pasó, Padilla? ¿No? A ver, la misma pregunta para Ibarra. Por accesión es cuando, por ejemplo, el dueño de algo se convierte también en el dueño de todo lo que venga de ella. A ver, un ejemplo. Por ejemplo, cuando uno es dueño de un local, por ejemplo, y haga ventas y todo el dinero que se produzca es para esa persona. Eso es lo que yo pienso. Eso es lo que usted piensa. Ajá. ¿Y dónde sacó ese criterio? De ahora que estaba pensando. Y leí más o menos el concepto. El concepto. Y de ahí fue que di el ejemplo. A ver, ¿cuál es el concepto de accesión? Que es cuando el dueño de una cosa se convierte en dueño de todo lo que la cosa produzca o lo que se adhiera de ella. Ya, ok. Entonces, ¿yo puedo hablar, profesor? Por favor, a ver, Zambrano. De acuerdo a la definición que acaba de dar mi compañero, se podría decir que si yo compro un terreno y en ese terreno encuentro, yo que sé, no sé, algo escondido ahí, yo puedo adquirirlo, o sea, ya es mío, porque está dentro de mi territorio, de mi propiedad. No, Mister, ¿puedo dar un ejemplo? A ver, por favor, adelante. Es como eso, a ver, accesión se refiere a que tú tienes el producto como materia prima y lo produces. Y esa producción de ese producto que lo haces en producto final también recibes ingresos. O sea, lo que produces, lo que tú mismo produces, tú lo haces producto, lo masificas y recibes ingresos con eso. Pienso que pues que puede ser un ejemplo. No sé, una bananera o una cacotera. Ya. ¿De qué forma? A ver. A ver, es como que coges el cacao de mediante materia prima, no sé, puede ser Nestlé, una compañía, Ya. Evoca o una productora de café. ¿Está bien o no está? Les cité ese punto, ¿no? De lo de accesión, porque si ustedes se dan cuenta, ya, aquí yo tengo implícito un porcentaje, ya, del bien o servicio
del cual quiero adquirir el dominio. ¿Está claro? Por lo general, se pone mucho el ejemplo de las acciones de las compañías. Yo puedo hacer una cesión de las acciones de la compañía. No son todas mías, pero yo puedo irlas adquiriendo y lo que hace el resto de los accionistas es, ya, en cierto caso, me las venden y eso es la denominada accesión. En el caso de los ejemplos que ha puesto su compañero, ¿sí? Ya, tanto lo que nos habló Ibarra, ¿sí? Como lo que nos habló Rodríguez, ¿ya? Tiene mucha relación, pero aquí ponemos el caso en el cual yo produzco un bien, pero no soy el 100%, ¿ya? De lo que necesito para producir el bien. Puedes recordar algo que cuando estoy en la parte productiva, necesito propiedad, planta y equipos, ¿no? Así como materia prima. En este caso, puede ser que sea dueño nomás de una parte, pero el resto me puede vender ya el resto de todo lo que necesito para producir, que ya lo he ido utilizando, ¿no? A esa es la denominada derecho de accesión, ¿sí? Ah, o sea, mister, aclarando la idea, accesión vendría a ser las acciones al 100% que ya son tuyas y que Correcto. otras personas las adquieren. Ah, ya. Exactamente. Muy bien. Eso es la accesión, ¿ya? Y es una forma de adquirir el dominio. Vamos continuemos, por favor, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros, ya, hemos citado hasta este punto dentro de, ya, el dominio, ¿no? De los bienes? ¿Sí? Han sido diferentes tipos de normativas, ya, que están basadas en teorías y eso es la doctrina, ¿sí? Que encuentra modos, ya, con los cuales se va a identificar la posesión de los bienes, sean estos corporales o incorporales, ¿no? Que van a dar el derecho de propiedad, el control, ¿no? Que está estipulado en muchas leyes dentro del Código Civil. Aquí van a actuar, ¿no?, los siguientes agentes, como son el acreedor, el deudor y el objeto, ¿sí? Identifíquese como tal al acreedor, al sujeto activo del vínculo jurídico. En este caso, el acreedor viene a ser el propietario real, in situ, del objeto, ¿no? Denomínase al deudor el sujeto pasivo, quien tiene la necesidad de dar o hacer. ¿Qué me refiero con esto? Él necesita o desea, ¿ya?, el objeto, sea corporal o incorporal. El objeto es aquello que el acreedor tiene derecho, ¿sí? Recordar algo, ¿ya?, que para que se den, ¿ya?, este tipo de situaciones, tiene que cumplir ciertos requisitos, como son que las transacciones sean claras, determinadas, líquidas, puras, y que tengan un plazo. Aunque sea de inmediato, ¿ya?, de transferencia, igual se lo va a determinar como un plazo, ¿ya? Va a tener causa de la obligación, en la voluntad de transferir o la voluntad de adquirir ya el objeto, ¿sí? Puede determinarse cierto tipo de garantías y cauciones con el fin de precautelar la transacción que se está realizando, ¿sí? Eso en lo que respecta al estudio de las obligaciones. ¿Preguntas? No hay. Muy bien. A ver, vamos con alguien. A ver, ¿quiénes son los que quieren interactuar? A ver, Solórzano. Dígame, profesor.
¿Quién va a ser, en este caso, el dueño del objeto, ¿sí? En el momento de la prestación de una atención médica? ¿Quién va a ser el dueño del objeto en la atención de una prestación médica? ¿Quién? Solórzano. ¿Se fue Solórzano? Ok. A ver, Macías. Buenas tardes, profesor. Yo creo que sería el acreedor. ¿Quién sería el acreedor? El acreedor es aquel que va a brindar lo que sabe, conocimiento, el objeto. Y en el ejemplo al que le cité, deudor. ¿quién será? Mande. Y en el ejemplo que le cité, ¿quién será? Como, no entiendo bien. O sea, ¿a qué se refiere? En el ejemplo que le di, ¿quién será el dueño del objeto? El acreedor. Correcto. Ya. Pero ¿quién es el acreedor en el ejemplo? Un médico. Excelente. Perfecto. Muy bien. Les acabé de indicar, ¿ya? Que estamos analizando la prestación de servicio, ¿ya? En lo que es la atención médica. El objeto es la atención médica como tal. El acreedor, ¿quién va a ser? ¿Ya? El galeno, el doctor, la enfermera que le está asistiendo, ¿no? ¿Ya? El deudor es el paciente, porque si bien es cierto, él tiene la necesidad, ¿no?, de ser atendido. En ese momento el objeto va a ser la atención, ¿ya? Puede ser corporal o incorporal, ¿no? ¿Por qué cito las dos? Porque se puede dar el caso que solamente nos den ya un diagnóstico. En ese momento, como ustedes se dieron cuenta, entra dentro de la definición de los bienes incorporales, ¿no? Pero si nos dan algo que lo percibimos con los sentidos, como un medicamento, un fármaco, en ese momento entra dentro de los bienes de cosas corporales. ¿Sí se dan cuenta? ¿Cómo se interactúa ahí? ¿Qué cosa? Las obligaciones, ¿ya? Dentro del derecho del dominio. ¿Cómo lo voy transfiriendo? ¿Ya? Y esa atención siempre tendrá que ser clara, ¿no? Porque tendrá que tener la prescripción médica. Va a tener que ser determinada en un tiempo y espacio, por eso se estipula la fecha, ¿no? Van a tener que ser líquidas, van a ser puras y va a estar establecido dentro de un plazo, ¿ya? Va a tener una causa de la obligación que es la enfermedad, ¿sí? ¿Ya? ¿Y cuáles son las garantías y cauciones? En este caso es el título, ¿ya?, que tiene el médico para poder ejercer, ¿ya?, el servicio de salud. ¿Sí ven? ¿No? Ahí tengo eso. En el caso del deudor, ¿ya? Él va a tener que tener la caución de qué cosa, si es que va a una entidad donde se precautela el derecho privado, como ustedes ya lo vieron, él tendrá que dar su depósito, ¿no?, para poder ser atendido. Y si es que él va a una atención dentro del derecho público, en ese momento lo único que él tiene que hacer es, ¿ya?, esperar el tiempo de cola. ¿Para qué? Para que lo atiendan de su enfermedad. ¿Sí ven? Entonces, ahí hemos citado todo lo que hemos visto hasta este momento en lo que respecta desde la introducción, lo que son las leyes,
lo que es el derecho público, el derecho privado, ¿sí? La clasificación de los objetos, los bienes, y cómo éstas van a adquirir su modo de dominio, ¿no? ¿Sí? En el estudio de cada uno de sus obligaciones. Bien, vamos a hacer ahora una tarea y un foro, ¿sí? Ya lo voy a colocar aquí. En la tarea, ustedes van a efectuar el trabajo autónomo que está en la diapositiva 17. Esa va a ser la tarea. Preguntas acerca de la tarea. Ustedes la pueden encontrar ya en su material. Eso sería la tarea 1. ¿Ustedes no les han enviado tarea todavía o ya? Sí, ya envió, profesor, una tarea de investigación. Estaba hasta Bien. hoy Para hoy día día a a las las 3 3 de de la la tarde. Perfecto. Entonces sería la tarea 2. ¿Claro? Preguntas acerca de la tarea 2. Lo voy a poner en el trabajo. Y esto va a ser para el día lunes. El día lunes que estamos, 30, ¿no? Sí. Perfecto. Ahí tienen su tarea 2. Y vamos a poner el foro, que es su trabajo autónomo. Se lo voy a permitir que lo puedan entregar hasta las 20 horas. ¿Está bien? Para que tengan tiempo. Y va a estar referente. Ya se les voy a poner. Estoy colocando el tema al último punto que vimos. ¿Ya? Tienen que ustedes plantear un caso de comercio exterior, ¿ya?
Y tienen que en ese caso tienen que identificar el acreedor, el deudor y el objeto. ¿Sí? Recordar algo, cuando utilicen esto, traten de citar ya, el caso que han traído en referencia. No olvidar que tienen que utilizar la norma APA vigente, que son las normas APA 7, ¿sí? Muy bien. Ahí tienen ya su foro y tienen su tarea. Preguntas acerca del foro o la tarea. En la tarea, solamente de contestar las últimas preguntas que están, nada más. La tarea es lo que le indica la diapositiva número 17. Sí, solo es que al final salen unas preguntas. Aquí está lo que Al dice final. la diapositiva número 17. Veamos. ¿Qué es lo que me indica? Ustedes tienen que hacer una lectura, ¿sí? Y tienes que terminar con un ejemplo cada uno de estos puntos. ¿Claro? Ahora yo no encuentro preguntas. ¿A qué preguntas se refiere? Por favor. En la diapositiva de más abajo creo que salen unas preguntas y me confundí, creo. Listo, muy bien. Está bien su consulta para poder aclarar. Para eso es la clase sincrónica, ¿no? Está muy bien. ¿Ya? Yo tengo una pregunta. En el foro nosotros creamos nuestro propio ese para escribir. En el foro, ustedes tienen que buscar un caso de comercio exterior que se haya dado, real. Por ejemplo, ¿ya? Ustedes identifican, ¿ya? A lo mejor la vacuna que ya se está comercializando en el mundo y que tiene un impacto ya del 90% de efectividad. Buscan la cita bibliográfica o la litografía, ¿ya? En este caso, que es de la cual hayan tomado esa referencia, ¿ya? Ustedes lo colocan ahí y identifican quién fue el acreedor, quién fue el deudor y cuál es el objeto. ¿Sí? Recordar que los foros máximo pueden ser 3 párrafos y lo mínimo que cada párrafo puede tener es 3 líneas. No olvidar eso. ¿Qué otra pregunta más tiene? Ustedes eligen el caso. Como les traje a colación, hay muchos. ¿No? Preguntas. Recordar algo. Estamos en la academia universitaria. Somos una institución de educación superior donde la parte metodológica científica es muy importante para hacer las tareas. La subjetividad queda al lado aquí. ¿Está claro? ¿Qué otra pregunta más tienen? No hay ninguna otra. Bueno, estudiantes, entramos a la parte sincrónica. Espero que terminen el foro, ¿sí? Les he dado tiempo suficiente para que lo cumplan con una efectividad del 100%. ¿Sí? Nos vemos la próxima semana, el día lunes. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias a usted. Profesor, hasta luego.